Continuamos hablando de esta crisis humanitaria en la frontera. Y vamos con el senador Ernesto Rufo Apple. La política en el asunto migratorio es que no hay política. Y esto no es cosa de este sexenio ni la anterior. Es un asunto de siempre, la desatención. En el caso de quienes vivimos en la frontera, decimos la desatención del centro del país. Porque la gente va y va y va y algunos los regresan. Pero el interés de programas que contemplen de una manera seria el asunto, nunca los ha habido. El que quienes vivimos en la frontera tenemos que vivir todos estos asuntos de la razón humana, de esas necesidades, pero luego está agravado porque Jorge y yo lo vivimos en el cruce, en el bordo ahí en la frontera, cuando las violaciones, los que usaban de burro, porque así coloquialmente los llamaban, por acarrear droga, y no había una autoridad en el bordo. Había municipales, había estatales, había federales, pero nadie ejercía la autoridad de la tierra de nadie. Y prácticamente lo sigue siendo. Cuando yo estuve de gobernador, tuve que llegar a un acuerdo con Gobernación, yo tuve que empujarlo, era un asunto federal, más sin embargo, de ahí nacieron los grupos beta, que es el asunto de la protección al migrante, pero tenían un ministerio público por en caso de los asuntos de delito. Pues ya le quitaron los dientes al grupo beta, ahora lo usan solo de protección civil. Y rescate, ¿no? Sí, y bien escasos, no hay presupuesto. Bueno, pues yo me recuerdo... Era exitoso, ¿no? Pero muy exitoso en su modelo, pero nada más para tener una idea de lo que son los grupos beta. Debe de haber en la frontera norte alrededor de 150 agentes. En ese mismo sector la patrulla fronteriza tiene 12,000. Claro, ahí está. Pero porque también es un negocio. Más que van a llegar de Afganistán. O sea, es que es patético todos los recursos que está invirtiendo Estados Unidos para levantar ese muro. Sí, es y decir, los 120 millones de dólares que quiere invertir, que dizque para paliar los asuntos de pobreza en Centroamérica. Yo sí creo que en México, hablando de México, hay que darle una muy buena sacudida al Instituto Nacional de Migración. Claro. Que lo esperamos y no se le ha dado. ¿Y cuándo hay que darle una muy buena sacudida. Con él. Mañana tenemos una reunión de trabajo con él, justamente, y con la subsecretaria de Gobernación. Y la otra institución a la que hay que darle una muy buena sacudida en el tema de niñez migrante no acompañada es al DIF. Sí. Y al DIF hay que apoyarlo. O sea, hemos tratado el tema con el DIF, hemos visto la situación, cómo se encuentra, y la verdad es un problema. Hay que, insisto, ahí lo que se necesita son recursos económicos, y hay que dedicar, insisto, recursos presupuestales etiquetados para ese fin, que puedan fortalecer las condiciones, porque no es solamente con voluntad. Yo tengo un problema de este tamaño y no es solamente, ay, me conmuevo, no. ¿Qué voy a hacer para dar respuesta? Cuesta. Sí, pero es política pública, el que no lo hayan hecho, no hayan dado dinero, no hayan previsto, sabiendo, como tú mismo lo dijiste, Mario, que tenemos un ciclo de hace 4 años en que ha habido la mayor deportación que hemos vivido, que incluye centroamericanos, pero sobre todo mexicanos, y ojo, México, el gobierno mexicano no ha hecho nada, por ejemplo, simplemente por facilitar el retorno de nuestros nacionales. Ya olvídate de ahorita los migrantes. No hay coordinación. La gente regresa. Es que falta mira, tú coordinación. sabes lo que significa para un niño entrar a la escuela, ya que retornaron, ya que la situación, bueno, ni modo, no pueden irse a Estados Unidos. Bueno, ya retomar la vida, rehacer el futuro. No pueden entrar a la escuela, les ponen trabas, no pueden apostillar un acta. ¿Por qué no les facilitan la vida, por lo menos al retorno? Ni siquiera han hecho eso, y yo sí lo digo, hay estudios para acabar, de ONGs, de la academia, de quien quieran, que les podrían decir, ¿cómo? No solo eso, obviamente los funcionarios lo saben. ¿Por qué no se ha hecho? Porque no hay una política migratoria. ¿Y por qué no hay una política migratoria? Porque a nadie le interesa. Porque a mí me gustaría que sea un tema electoral como Estados Unidos. En Estados Unidos es un tema electoral, que se debate electoralmente, que ahorita hay una discusión entre políticos. Aquí no es. Aquí cuando un candidato está... ¿Para qué hablar de migración? Al contrario, estorba, molesta. Efectivamente. La política migratoria mexicana, hay un académico, Manuel García Griego, que dice, la política migratoria mexicana es la de no tener política. Como decía, esa es la política. No hay que tener política. Yo me recuerdo cuando mi compañero vecino gobernador Pete Wilson le tocó el asunto de la 182, una votación
en la que él lo que confrontaba era a su gobierno federal, porque él les decía al gobierno federal norteamericano, los migrantes no me llegan con su partida presupuestal debajo del brazo, les tengo que dar escuela, salud, vivienda, y entonces, ¿quién le va a compensar al Estado? Y yo le decía al gobernador Wilson, ni te metas en ese asunto porque vas a perder, y perdió las elecciones. Mas, sin embargo, yo creo que sí debe de haber una manera en que los gobiernos federales, pues presupuestalmente, como dice Angélica, haya un seguimiento. Y yo veo que la transición de los gobiernos lo que produce son funcionarios que gobiernan por 6 años o por 3 si son municipales, y no están comprometidos con la causa. Así que yo sí descansaría en organizaciones ciudadanas a través de fideicomisos que reciban recursos presupuestales y mantengan la política de largo plazo. Bueno, sin que se desobligue el ámbito gubernamental, porque dejar que la sociedad civil organizada a través de fundaciones, etcétera, se encargue de una responsabilidad que es del Estado, se encarga, senadora, se encarga la mayor parte tiene de la que ser gente. En coadyuvancia. Los mejores albergues, parece mentira, claro. pero quien hace más por los flujos migratorios es la Iglesia Católica. Exactamente. Pues sí. O sea, son los albergues que no tiene humanitarios. presupuestos, ni recursos, ni congreso, o sea, que no tiene todo ese aparato. Ahí está sola línea. Tiene principios. Y todos los padres. Y esos principios que se dictan en el Vaticano, yo no es que sea, de hecho no soy católico, sin embargo me parece que tenemos que reconocer, y reconozco muchos defectos de la Iglesia, pero en el tema migratorio han sido particularmente eficientes. Creo que hay una distinción muy clara de que se trata de una crisis humanitaria. Por supuesto. Muy claro desde hace muchos años. Pero este es un punto, yo sí quiero retomarlo, porque la sociedad civil en este país, sobre todo los últimos 10 años, que digamos, el tema se nos volteó, porque siempre hablábamos de emigración, y nuestra política era más volcada hacia ver qué pasaba con nuestros mexicanos que se van, que por cierto es el país de mayor expulsión migratoria del planeta, entonces aguas. Este es un tema de gran trayectoria acá. Lo que pasó los últimos 10 años es que el flujo se movió y este tránsito se consolidó, pero las historias de terror, las canciones de los Tigres del Norte, no me dejará mentir, hablan del terror de pasar por México. Entonces, eso que sabemos, justamente quienes han dado respuesta humanitaria con albergues, pero fíjense cómo es tan hipócrita la política de este país en ese sentido. No protegen a los que protegen. Las personas que están cuidando, recibiendo a los migrantes, son amenazadas y no hay una protección a estos. En Huehuetoca, aquí en el Estado de México, tuvieron que cerrar el albergue, la sociedad civil, ahí no eran religiosos, porque los empezaron a amenazar y no hubo protección posible porque se deslindaron entre el gobierno del DF y el Estado de México, no hubo cómo lograr realmente una protección y mantener. ¿Qué es? Una ayuda mínima, un vaso con agua, un frijolito que la gente pueda comer y mantenerse ahí porque van a seguir pasando. No, además los migrantes le temen al gobierno. Claro, le temen a la autoridad. O sea, el migrante no se acerca. Políticas más estructurales, porque el dar... Yo digo que la filantropía es buena, sí, pero no es la respuesta al fenómeno que se está viviendo. O sea, con todo respeto, entonces hay que coadyuvar integralmente sociedad civil. Yo creo que la batuta la debería llevar el gobierno. Claro pero que cuando sí, no tiene pasa, su responsabilidad. Y cuando pasan años y no hay No, político, y además hay que reconocer que tiene una debilidad institucional. Claro. El migrante lo primero que hace cuando ve a alguien uniformado es echarse a correr. No hacia él, por supuesto. Bueno, no malos migrantes. Entonces, a mí me parece que hay que reconocer esa debilidad institucional, a lo mejor hay que construirla de otra manera, y yo sí, senadora, los invitaría a que recurrieran más a la sociedad civil. Es una forma también de actuar de un gobierno. Muchos países lo hacen. Los países desarrollados descansan en la sociedad civil. Todo el tiempo trabajo con la sociedad civil. Entonces, no creo que todo deba ser la obligación. Es una obligación del gobierno, pero eso no quiere decir que la tenga que instrumentar a partir de sus instituciones con el nivel de fragilidad que tienen hoy en día. Claro. Tengo que hacer una pausa. Regresamos. No se vayan.